Ahora tendremos palabra de vida en manos de nuestro hermano Eddie. Él con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Pan de qué vamos? ¿Pan de qué vamos? Yo no sé, como que hay como una costumbre, ¿verdad? De que la gente se sienta más hacia atrás que hacia adelante. Yo sé qué temor hay en este escenario aquí adelante. No lo digo solamente aquí por esta iglesia, sino las diferentes iglesias que voy, siempre son más los que se sientan hacia atrás que los adelante. Pero tengo para decirle que el sabio Salomón dice que lo más recomendable es que usted se siente adelante. Eclesiastés capítulo 5 dice eso, que lo más recomendable es que usted se siente ¿dónde? Adelante. Y que si alguien le habla, el que le habla o le pone una conversación es que un necio. Así mismo lo dice literalmente el Salomón. Hoy vamos a tocar un tema, hermano. Hay temas en la Biblia, tanto de las 28 doctrinas de la iglesia, que en sí no son un requisito para llegar al reino de los cielos. Me explico. Hay muchas personas que solamente aceptaron a Cristo como Salvador personal y murieron selladas para la vida eterna y no experimentaron una experiencia doctrinal con su relación con Dios. Por ejemplo, el ladrón en la cruz aceptó a Jesucristo como un Salvador personal, pero a él no se le explicó la doctrina del sábado, aunque quizá él la había escuchado, pero no le dio el tiempo para guardar un sábado, no le dio tiempo de predicar el evangelio. Entonces no necesitó ese conocimiento doctrinal, pero sí conoció lo que Jesucristo dijo en San Juan 17:3. Empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú ¿qué? Has enviado. Entonces vamos a tocar un tema que es Cristo como humano. Es importante saber esto a la luz de la Biblia, porque hay muchas personas por ahí diciendo cosas erradas o lo que Pablo llama herejía con respecto a la enseñanza. Ahora, ¿qué nos va a ayudar esto a nosotros? Nos va a ayudar a empatizar, que Dios empatiza con nosotros. De que Dios, igual que tú, también sintió alguna cosa y vamos a aclarar alguna cosa a la luz de la palabra de Dios. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién? Y levante su mano y sea sincero y sincera con Dios primeramente. ¿Cuántos de ustedes entienden que Cristo fue igual que nosotros? ¿Ok? Dejen su mano levantada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quiénes entienden que Cristo fue un ser más superior a lo que nosotros somos, humanamente? Ok. Hay algunos que están entre Luque y Juan Mejía, que ni están con una cosa y están con otra. Ok, está bien. Nuestra lectura bíblica fue, grande es el misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Algo que? Entonces, lo primero que hay que entender, que a la luz de la Biblia, la encarnación de Cristo es un ¿qué? Un misterio. De la piedad, Dios fue manifestado en ¿qué? La palabra carne en griego ahí es carne, sangre. ¿Recuerdan cuando Cristo instituyó la Santa Cena y dijo,
ustedes van a comer carne, que significa, el pan significaba su carne, y el vino representaba su sangre. Es la misma palabra que Pablo usa aquí, manifestado carne. La Biblia revela a Jesús como Dios en todo el sentido de la palabra. Y yo le voy a decir una cosa, le voy a decir a los que creen que es igual a Él y a los que no creen. Lo primero es que Cristo no es igual a mí. Sencillo, porque la Biblia dice que Cristo en Mateo capítulo 1, del 20 en adelante, que Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo. ¿Y quién de nosotros hemos sido concebidos a través del Espíritu Santo? ¿Se quedaron en shock? ¿Qué ser humano, para que ustedes entiendan, qué ser humano el Espíritu Santo cogió y sembró en la matriz de María para que se le embarazara? ¿Qué ser humano aparte de Cristo? Nadie. Entonces ya con eso basta con decir que Cristo es único. ¿Me entienden la idea, hermano? Cristo fue concebido a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. No fue concebido a través de un ser humano como tú y yo, que un esperma con un óvulo. No, Cristo fue concebido a través de el Espíritu Santo. Ya por ahí vamos diciendo que Cristo no es igual que nosotros, porque su nacimiento, su concepción y su nacimiento fue muy diferente al que tú y yo pasamos en esta vida. Vamos a seguir, que todavía falta mucho. Ahora dice Pablo en Filipenses 2:6, el cual, en siendo en forma de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo es en forma de ¿qué? De Dios. No estimó ser igual a Dios. ¿Como a qué? Aferrarse. Pablo está diciendo que Cristo, la forma, el ser, su estructura es Dios. Pero que se negó a ser igual a Dios para hacerse humano. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como humano. Y Adán fracasó con el pecado. Cristo, dice Pablo, que Cristo es el segundo Adán. Por eso Cristo tenía que venir y hacerse humano. Y dice Pablo que el segundo Adán fue mejor que el primer Adán. Porque el segundo Adán nos dio ¿qué? Vida en él. La Biblia también revela a Jesús como hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces Cristo era ¿qué? Dios en todo el sentido de la palabra y también era hombre. El hecho de que Cristo sea hombre nunca dejó de ser Dios. Y aunque no usó su poder divino para nada, pero sí era Dios. Mira lo que dice Juan. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre cuánto, entre qué. Esa palabra verbo, el principio. El Dios que empezó en el principio vino y se hizo ¿qué? Carne, para empatizar con nosotros. Ahora Jesús divino humano al mismo tiempo. ¿Usted cree eso? Que Cristo era la misma cosa, las dos cosas a la vez. ¿Cuántos están de acuerdo que Cristo era las dos cosas a la misma vez? Jesús se dio como lo son el Espíritu Santo y el Padre al mismo ¿qué? Nivel. Y una de las cosas que la gente se perdió en los tiempos de Cristo era que nunca identificaron a Cristo como Dios, simplemente porque se hizo humano. El concepto que la gente tenía de Cristo era, pero como un Dios
que viene a libertarnos, se va a dejar matar, se va a dejar maltratar, se va a dejar morir en una cruz. Y aún los mismos discípulos tenían su duda. ¿Se recuerdan de Felipe? Felipe tenía esa inquietud andando con Jesús y le dijo a Jesús, maestro, aprovechó una ocasión y dijo, maestro, muéstranos al Padre, mira, y no basta. En pocas palabras, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos a Dios y ya no tiene que hablar más nada, para nosotros eso es suficiente. Entonces Jesucristo dijo, le sorprendió la pregunta, Jesús sabía la pregunta, pero Jesús le contestó y le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe. El Padre, yo en el Padre estoy y el Padre conmigo está. Es decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Y Juan dice, magníficamente Juan dice, y nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo. Y ahí se completa lo que Cristo dice, que el que ha visto a mí, como soy yo el único que he visto al Padre, porque el único y el Espíritu Santo, claro, ha visto al Padre, son los únicos que le han visto el rostro al Padre. Después más nadie le ha visto el rostro al Padre. Pero dice Apocalipsis que cuando lleguemos al cielo, le veremos como y Dios, y será nuestro Dios. Entonces, Jesús es Dios. Tiene el mismo nivel del Espíritu Santo. Jesús es tan humano como nosotros también, pero no igual a nosotros. Y ahí lo voy a explicar. Expliqué lo del nacimiento de Cristo. Ahora la Biblia dice que Él se hizo humano para empatizar con nosotros. Ahora hay que entender a la luz del lenguaje griego que se escribió y lo que Dios quiso decir. Cuando Cristo dice que empatizó con nosotros, se refiere no a la vida pecaminosa que tú y yo vivimos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la Biblia. En Getsemaní, Jesús sintió tristeza. Yo le hago una pregunta. ¿Sentir tristeza es pecado? Sí es un fruto del pecado, porque Dios no hizo el mundo para que sea triste. Pero tener tristeza no es pecado. Y Cristo se sintió triste y deprimido. Ahora bien, ¿con quién empatiza Cristo cuando se pone triste? Contigo y conmigo cuando estamos tristes. Ahí es que la Biblia dice que Él empatiza con nosotros. Cuando te sientes triste, ya Jesús empatizó contigo. Otro momento. Jesús se sintió en un momento dado que lloró. San Juan capítulo 11. Lloró. Llorar es pecado. No. Es resultado del pecado, pero no es pecado. Jesús no pecó cuando lloró. Entonces Cristo empatiza con nosotros cuando lloramos. Ahora usted entiende por qué Pablo dice, Isaías 53 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, cargó todo nuestro pecado, su llaga, todo. Jesucristo empatiza, experimentó la tristeza humana, la pérdida humana, la traición humana. Todo lo experimentó para empatizar con nosotros. Otro detalle, la tentación tuya y mía no es la misma que tuvo Cristo. El diablo tentó a Cristo tanto humanamente como Dios. ¿Usted cree que a mí, un mísero pecador, el diablo me va a decir, convierte ese banco en pan? ¿Me lo va a decir? No, porque el diablo sabe que ni tengo la fe, y si no tengo la fe no tengo el poder de convertir ese banco en pan. El diablo tentó a Cristo, no como nos tienta a nosotros, lo tentó sabiendo que Cristo era Dios, para que fallara como Dios y fallara como humano. Y lo tentó con, le voy a poner las 3 tentaciones, que convirtiera la piedra en pan, porque él sabía que Cristo tenía el poder para convertir la piedra en pan. Y si Cristo convertía la piedra en pan, entonces iba a hacer lo mismo que hizo Eva, que obedeció la voz de Él en el huerto del Edén y no obedeció la voz del Padre. Porque en el plan de salvación no era
convertir esa piedra en pan, sino venir a salvar a la humanidad. Hermano, ¿cuántos están entendiendo el tema? Gloria a Dios. Bueno. Se despojó a sí mismo. Vamos a explicar eso también. ¿De qué se despojó Cristo? De su divinidad. Aunque el poder estaba ahí, pero se despojó tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, esa palabra hay que saberla traducir bien. La palabra despojar no quiere decir que Jesús dejó a Dios allá arriba y se quedó siendo hombre aquí abajo solo. No. Cristo, aún siendo humano, seguía siendo Dios, aunque no usó esa personalidad de Dios. Y le voy a explicar algunas razones que Jesús habló muchas veces siendo humano, no usó su poder divino, pero sí habló como Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando una historia que ustedes lo han leído y lo han leído? ¿Te acuerdan cuando los 4 amigos llevaron al paralítico a curarlo? Y rompieron un hoyo y una cosa, y pusieron el enfermo ahí. Y los escribas y fariseos dijeron, mira, siendo hombre, de que perdonando pecado, porque solamente Dios es el único que puede perdonar pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo leyó lo que su mente decía. ¿Y quién es el único que puede leer los pensamientos que el hombre lleva por dentro? Solamente Dios. Ni Satanás puede hacerlo. Otra base bíblica, que Cristo muchas veces, siendo hombre, dijo cosas como Dios. Cuando los mismos escribas y fariseos empezaron a decirle, pero nosotros somos hijos de Abraham, y a Abraham es que nosotros escuchamos. Él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Yo fui primero que Abraham. ¿Qué está diciendo Cristo? Que él fue antes de Abraham. ¿Y a cuál día fue que se gozó Abraham? Cuando sacrificó a su hijo Isaac. ¿Y por qué se llenó de gozo Abraham? Porque no tuvo que sacrificar a Isaac. Tuvo que sacrificar ¿a quién? Al cordero. Entonces Cristo dice, por eso tú tienes, Abraham vio mi día y se gozó. Otra cosa que vemos que Cristo habla como Dios, San Juan 17, cuando dice, Padre, la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. No era que Cristo la estaba reclamando, era que él volvía otra vez ¿a dónde? Al Padre. Ahora, una gran pregunta en esta mañana. Si la naturaleza humana de Jesús es completa, ¿por qué es semejante y no igual a nosotros? ¿Tiene algún comentario con respecto a esto? Ya yo lo dije. Primero porque Jesús es Dios y nosotros no. Mire qué sencillo. Jesús es Dios y nosotros no. Le dije lo del nacimiento y le dije esto ahora. Y segundo, porque en su naturaleza humana no tenía la misma tendencia pecaminosa que nosotros tenemos. ¿Cuándo usted vio en la Biblia que a Jesús le llevaron una mujer para vivir con él? ¿Usted vio alguna tentación que el diablo le puso para que él cometiera adulterio? De hecho, si usted lee los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta que al fin y al cabo a Cristo lo matan, no porque adulteró, ni porque robó, sino porque se hizo pasar como Dios, según la ley judía. Por eso fue la carta de condenación de Cristo, fue porque se hizo pasar, siendo hombre, se hizo pasar por Dios. ¿Recuerdan el testigo falso que dijo? Y dijo que en 3 días derrumbaría el templo. Pero Juan lo explica muy bien, que se refería
a la resurrección de Cristo. Entonces Jesús no tenía la tendencia que tú y yo tenemos hacia el pecado. Solo Jesús pudo decirle esta palabra. ¿Quién de vosotros, hermanos, dentro de sus enemigos, de su aférrimo enemigo que buscaban una ocasión para matarle, Cristo le dijo, ¿quién de ustedes, quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me ha visto a mí pecar? ¿Quién me ha visto a mí hacer algo deshonrado? Tú y yo podemos decir lo mismo. Eso es humanamente que él está diciendo eso a la gente. ¿Quién de ustedes? Pero ahora se lo dije al peor enemigo de la raza humana y de él. Mira lo que le dice a Satanás. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y usted sabe la historia porque él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Derrotó a Adán y él pasó a ser el príncipe de este mundo y del pecado. Y en Job capítulo 1, en ese concilio celestial, quien debió de ir ahí fue Adán. No, y quien fue Satanás. Un ejemplo, esto también nos hace a Cristo diferente de nosotros. Había un discípulo que anduvo 3 años y medio con Jesús. Y le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Y al poquito rato le dice, Señor, que esto no te acontezca, no muere en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces ahí se da cuenta, Pedro nos representa a nosotros, no somos igual a Cristo, porque Satanás tiene cierta potestad en nosotros cuando lo dejamos, pero en Cristo no tenía nada, en Cristo nada, Cristo venció. Solo de él se pudo decir, mire lo que se pudo decir de él, el santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo venció todas las tentaciones que el enemigo le puso. La que yo no podía vencer, Cristo la venció por mí. Ahí, si usted entiende esa parte de la salvación, hermano, su experiencia con Cristo va a ser de crecimiento totalmente. Fue Cristo que vino donde Adán no pudo vencer. Cristo vino y venció. Cristo vino en un mundo con 4,000 años de pecado, deformado. Adán tuvo en un paraíso perfecto y cayó. Cristo venció en un mundo con 4,000 años de pecado y con un ser humano más deformado y con más maldad, y venció. Lo que tú y yo teníamos que vencer, Cristo lo venció por ti. ¿Cuántos dicen amén? La salvación, hermano, es de la siguiente manera, lo que dice Jesús. La salvación no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo por mí. Cuando Pablo dice, Juan dice en Apocalipsis, que los salvos están blancos como que su vestidura es blanca, los 144,000, o todos los salvados blanca, esa vestidura no somos tú y yo que la formamos, esa vestidura es Cristo que nos la pone. El hijo pródigo fue sucio y el padre lo mandó a bañar. No, lo abrazó sucio y él mismo le puso ropa y le hizo una fiesta. El Padre, Jesús, es que pone tu vida, en tu vida y en la mía. Entonces el Padre ve la vida de Cristo en ti. Entonces no ve tu pecado, sino ve la salvación de Cristo. Sin pecado significa que Jesús no solamente no se dio a la tentación, sino que tampoco nació con propensión inherente al mal en la naturaleza. ¿Está claro eso, hermano? Está claro. Seguimos. La Biblia dice, no hay pecado en él. 1 Juan 3:5.
significa que en Jesús no aplique el Salmo 51:5, que dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿qué? Tú y yo somos concebidos por un padre y una madre. Juan está diciendo que Cristo no fue concebido como nosotros somos concebidos, sino que fue como por el Espíritu Santo. La hermana White dice, Jesús, eso está en tomo 2, testimonio, página 451. Jesús oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, con nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos en nuestra condición humana. ¿Quién, hermano, no fracasa a cada rato? ¿Quién no cae a cada rato? ¿Quién no falla? Pedía con poder, sin poseer, fíjense la letra que está en rojo, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Sí, Cristo se identificaba con nosotros, pero Él no tenía esas tendencias. Pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo ¿de qué? De su Padre. Nunca, escuche bien ese pensamiento, nunca, de ninguna manera, deja la más leve impresión en la mente humana que en Cristo había una mancha de corrupción, una inclinación hacia ella, o que Él se rindió a la corrupción. Él fue tentado en todo punto como el hombre es tentado. Sin embargo, fue llamado el santo ¿qué? Ser. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo no había pecado. Él venció toda la tentación que el enemigo para darnos ¿qué? Vida eterna a ti y a mí. Quienes teníamos que estar en esa cruz éramos tú y yo, pero Cristo vino y murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que en la familia humana. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. No tener tendencia al mal implica tener ventaja en la lucha con la tentación. Buena pregunta esa. ¿Tenía Cristo una ventaja por encima de nosotros porque era un ser santo? Respondemos esta pregunta con un ejemplo. Adán, antes de la caída, naturaleza humana perfecta, sin tendencia al mal, ni teoría físico y mental. Adán era como perfecto. Sin embargo, ok, vamos un poquito más hacia atrás. Lucifer fue un ser perfecto y nació el pecado en el corazón de Lucifer. Entonces, tener una naturaleza perfecta no es una ventaja para vencer la tentación. Adán era perfecto en todos los sentidos, Eva era perfecta en todos los sentidos y pecó. José, hijo de Jacob, naturaleza humana caída con tendencia al mal y deterioro físico y mental. Sin embargo, José venció y Adán fracasó. ¿Ve el ejemplo que le estoy dando? Adán era perfecto en todos los sentidos y cayó. José era de tendencia al mal y venció. Sin embargo, ¿dónde tuvo la clave? La clave tuvo en la conexión ¿con quién? La vida eterna, el conocimiento, es vida, la vida eterna. ¿Qué dice San Juan 17:3? Empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Oseas 4:6, que dice, mi pueblo se perdió porque no guardaba el sábado. Porque no amaba al prójimo, se perdió el pueblo de Israel. ¿Por falta de qué? De conocimiento. José permaneció conectado, Adán se desconectó. ¿Es cuestión de qué? De decisión. El pecado, Jesucristo lo explicó, que el pecado se fragua en la mente y luego se lleva a la práctica.
El árbol bueno se conoce el árbol bueno ¿por qué? Por los frutos, pero la raíz si es buena va a dar fruto bueno. Y de lo que se alimenta el árbol va a dar fruto. Entonces es cuestión de decisión. Jesús lo dijo, yo soy qué. ¿Vosotros quiénes somos? Pues nosotros muchas veces queremos ser vid, pues somos pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. Es la misma palabra que él usa en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, esa palabra nadie es lo mismo que Juan aplica aquí. Nada puede hacer. No puedo llegar al Padre si no es por Cristo. Cristo es el pasaporte hacia el reino de los cielos. Todo aquel que permanece en él no peca. Ahora yo hago una pregunta, hermano. Cuando usted está en Cristo, ¿usted peca? Dígalo con fuerza. Cuando usted está en Cristo, que usted está conectado con Cristo, ¿usted peca? No. Usted no peca. Es una realidad. Ahora, si usted no quiere estar pecando y ofendiendo el corazón de Dios, tiene que estar conectado a Cristo. Y cuando nosotros entendamos algo del pecado, hermano, a veces nosotros pecamos tan ligeramente, así, tan fácilmente. Cada vez que pecamos, herimos el corazón de Dios. ¿Ustedes recuerdan en el Salmo 51 por qué el salmista David dice, contra ti, solamente contra ti he pecado? Porque el pecado afecta directamente el corazón ¿de quién? De Dios. Si Adán hubiese permanecido en él, no hubiera pecado. Fácil. Eva escuchó la voz de Dios, dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la voz de ¿quién? Dios dijo una cosa y lo que Dios dijo le hizo más caso a lo que Satanás le dijo. No permaneció en lo que Dios le dijo. ¿En qué? En la obediencia. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. El poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de coger los retos. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, escoger o escoge hoy a quién qué. Cada día nosotros decidimos nuestro destino. O para salvación o para perdición. Cada día una oportunidad para tú decir, o voy a seguir a Jehová o voy a seguir al otro. Porque digo que si no sigue a Jehová, sigue al otro, porque Jesús dijo que no hay neutro. O adora al Dios de la riqueza o adora a Dios. José, todos pueden poner voluntad de parte de Dios, escoger, obedecerle y así relacionarse con instrumentos divinos y mantenerse donde nada pueda forzarlo a realizar el mal. Libro de Educación, página 261. Hermano, todos podemos vencer todas las tentaciones que el enemigo nos envía, pero tiene que ser todo lo puedo en Cristo que conectado con Dios podemos vencer toda cruel tentación. Jesús venció, y es bueno que ustedes sepan esto, Jesús venció porque no usaba ventaja que nosotros no tenemos, sino porque se mantuvo, ¿quién? Conectado todo el tiempo al Padre. Él dijo, en una ocasión dijo, yo no hago nada. ¿Sabe lo que significa esa palabra en griego? No hay una cosita así que yo haga que no consulte a mi Padre. Todo Jesús lo consultaba con Dios. Todo con su Padre. Siempre estaba conectado. Pasaba horas hablando con el Padre. Le contaba al Padre todo lo que sucedía en el día. Y el Padre lo fortalecía. Estaba tan conectado al Padre que cuando estuvo en la cruz del Calvario, que el pecado, que mucha gente dice que el Padre lo abandonó, el Padre nunca abandonó a su Hijo. Ahí estaban los tres.
porque era un plan. Dice Zacarías que el plan de paz estaba diseñado antes de la fundación del mundo y eso estaba planificado, diseñado. Estaban los tres, estaba el Espíritu Santo y estaba el Padre ahí. Lo que pasa es que en esa hora, cuando hubo el terremoto, que saltó todo y hubo oscuridad en ese día, había una guerra espiritual. La muerte eterna que reinaba en el hombre, que es la segunda muerte, el Dios de la vida estaba pagando esa fianza para que los que acepten a Cristo no mueran la segunda muerte y pasen a vida eterna. Entonces Satanás, al verse derrotado, porque hubieron dos expulsiones de Satanás, la que le dieron en el cielo y del Apocalipsis 12, de 7 al 9. Cuando lo expulsan definitivamente, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya Satanás no es el príncipe de este mundo, sino que ahora Cristo ha puesto una opción de vida eterna para todo aquel que crea, venga a Él y se salve. Creo que ya son las 12. No voy a decir como aquel predicador que me dijeron que son las 12 y que se vaya. No, ya resumiendo, hermano. No, porque no vi la hora aquí. Sencillo, hermano, no se complique la mente con aprenda más de Jesús. La clave de la vida cristiana es estar conectado al dador de la vida. ¿Está triste? Jesús te dice, yo estuve triste también. ¿Tiene hambre? Jesús tuvo hambre. Cuando tenemos hambre, que no tenemos que comer, Cristo empatiza con nosotros. Cuando nos abandonan o nos traicionan, o una gente habla mal de mí, Cristo dice, pero de mí ha hablado mucho. Es más, como una hermana que, ya termino con esta historia real. Una hermana fue a la iglesia y sintió que tres hermanas estaban hablando muy mal de ella. Tan mal que hablaron de la hermana, que una de las hermanas que estaba hablando, que estaba murmurando, dijo, wow, yo creo que a la hermana el esposo le está cometiendo adulterio. Y dijeron una balsa de cosas, hermana, de estos chismes que la gente habla como para que el otro lo escuche. Y la hermana se fue muy triste a su casa, porque dice, oye, pues en la iglesia yo voy y busco paz, busco tranquilidad, y lo que me encuentro es con esta situación de que están hablando mal de mí. Y se dice, Emma, pero voy a hacer como hizo Ana, y me voy a tirar de rodillas delante de Dios, y voy a derramar mi espíritu a Dios, a ver qué Dios me dice. Y empieza a orar, y llora, y llora, y llora ahí, y está llorando. Y en una, Dios le hace sentir algo, y Dios le dice, ahora hablaste, ahora déjame hablar a mí. Entonces Dios le dio a entender a ella, en el libro de Juan, cuando como el mismo Jesús le está hablando y le dice, mira, de mí hablaron mal, hablaron tan mal que pusieron en duda mi nacimiento. Los escribas y fariseos pensaban que Cristo era hijo de cuerno. Y si usted no lo sabía, se lo voy a dejar de tarea, búsquelo en la Biblia. Está en la Biblia, en el libro de Juan. Y cuando el hermano escuchó eso, dijo, wow, maestro, ¿y hablaron eso de ti? Sí, yo empatizo contigo. Y ahí la hermana se calmó y me dijo, oraré por aquellos que murmuran y hablan mal de mí. La vida cristiana Jesús es nuestro ejemplo a seguir. De él pasó todo lo que tú no te puedes imaginar para decirte, hijo mío, yo sé lo que se siente. Judas, el hombre más, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro, que tenía mucha confianza, lo negó 3 veces. Entonces, Dios empatiza con nosotros y quiere también que salvarnos. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Jesús porque dice Mateo capítulo 1 versículo 23 que tu nombre significa Emmanuel, Dios con nosotros. Que muchas veces en nuestra vida nos sentimos solos y solas.
Señor, tú estás con nosotros. Y dijiste en Mateo 28 que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, creyendo en tu palabra, creyendo en tu promesa, nos aferramos a ella. La salvación eres tú, Jesús, porque tú pagaste el precio de la vida eterna en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque no nos dejaste morir eternamente, sino que nos ofrece la vida eterna. Permite, Dios, que cada día nos aferremos más a ti, que estemos conectados a ti, para vencer toda tentación, pero más que vencer las tentaciones, es que te amemos mucho a ti, Señor, y hagamos todo lo que tú nos dices a través de tu palabra. Bendice cada persona aquí presente. Si hay alguien aquí que tiene alguna duda con alguna doctrina de la iglesia, te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú lo guíes a toda verdad. Si hay alguien que está enfermo, que tiene una dolencia, en este momento, Señor, que tú pases tu mano de sanidad. Gracias, Padre, por escucharnos. Bendice la Iglesia Misionera de Paz, bendice a su pastor, junto con los dirigentes y todos, Señor, y que juntos podamos cantar, no el cántico de Moisés, sino el cántico del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.